Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa El Lion. Y hoy tenemos un tema muy hermoso que esperemos que sea de gran bendición a tu vida espiritual. El Señor mantiene tu mirada en ti. Es algo bien tremendo que el Señor siempre, desde el momento que tú naciste, desde antes del vientre, dice Oseas, Él ya te estaba observando, ya tenía toda su mirada en ti. Y pues ahora Dios tiene misericordia y a pesar de que nosotros le fallamos, pecamos, Él siempre permanece fiel y verdadero. Pero entonces vamos a ver el tema, hermano Carlos, que es bien tremendo, pero sí vamos a hacer una pequeña oración para poder, para pedirle al Señor misericordia para todos ustedes que nos están oyendo y nosotros que estamos aquí en la plataforma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú nos has proveído en esta hermosa mañana, porque tú siempre permaneces con nosotros, a pesar de nosotros, tú eres fiel, mi Padre Santo. Señor, te ruego, Señor, que te derrames de una manera muy especial, Padre, para que tú puedas fluir en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toma autoridad, limpia los cielos, los ambientes, limpia este lugar, Señor, que tu gloria se mueva, Señor, que pongas una unción fresca, Señor, para aquellos oídos, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces es bien tremendo porque el Señor, desde el momento que pone tu mirada en ti, porque tú eres especial. Amén. Amén, sí, el Señor, como dice también en su palabra, fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Muchos de nosotros el Señor ya tenía planes para nosotros. Amén. Hoy vamos a ver sobre este tema, empezando en Mateo 14, 22 al 34. Vamos a ver el versículo uno por uno para ver el mensaje que el Señor tenía para nosotros. Amén. Entonces empezamos Mateo 14, 22. Dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después, en el 23 dice, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y al atardecer estaba ahí solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeaba por las olas, por los vientos era contrario. Y la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, volviendo a caminar sobre el mar, se turbaron, decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Pero respondió, Señor, ¿eres tú? Mándame ir sobre de ti, sobre las aguas. Ven, dijo. Bajó Pedro la barca y puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzará a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto, teniendo mano, le agarró y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron al arca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron de él, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y el 34 dice, termina la travesía y llegaron a la tierra de Genezaret. Amén. Y es bien tremendo porque realmente vemos una manifestación gloriosa de nuestro amado Jesucristo en esa, y es bien tremendo porque ahí uno de los puntos es que el Señor te dirige a la prueba. Es bien tremendo, ¿va? Cuando Amén. pasamos por las pruebas, o especialmente hoy día que estamos pasando por estas tribulaciones. Entonces hay unos que están en el hecho en cama. Amén, sí, es cierto. Aquí veíamos en el primer versículo que decía que Jesús los mandó, les dijo, vayan al otro lado. Nuevamente, el Señor, así como hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe lo que viene a nuestras vidas. Él sabe cuándo nos va a probar. En este versículo podemos ver que Él fue el que los mandó al otro lado. Y Él sabía
qué corrientes o qué cosas iban a suceder en su caminar. Amén. Y es y realmente que cuando el Señor te dirige a la prueba, como menciona el punto, es que Señor quiere que de ti salga buena madera, como se dice, ¿verdad? Que los frutos, así como se planta el árbol y de manzano o cualquier otra fruta, cuando ya está madura la fruta puede dar un buen fruto. Entonces por eso que son las pruebas es lo que hace que nosotros demos alcancemos la estatura, una de las cosas del varón perfecto. Amén. También lo más importante es de que el Señor nunca nos deja solos. Dice y prueba que la fe también, sí, ¿verdad? amén. Dice que Él subió al monte en el versículo 23. Dice que despidió a sus discípulos y sube al monte a orar. Sí, es bien tremendo porque, fíjese qué tremendo porque siempre cuando el Señor está intercediendo por nosotros, Él está día y noche intercediendo por nosotros, es lo más maravilloso. Por eso el Señor les dijo, Señor, te ruego que, que lo guardes. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Porque entonces, Señor, Él estaba intercediendo ya por nosotros, y porque Él ya veía lo que iba a acontecer para estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, Él siempre está intercediendo para que nosotros, porque si la palabra nos menciona que tenemos un abogado ya en el cielo, que es Cristo Jesús, que está abogando día y noche. Imagínense cuando viene el acusador, que llega al cielo y de repente si uno falló, él está diciéndole, mira, pecó. Pero como tenemos un hermoso abogado, alguien que está intercediendo, entonces él dice, pero ya lo limpié con mi sangre que derramé en la cruz del Calvario. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, los que fallamos, entonces ya ve, no nos ve a nosotros, sino ve la sangre de Cristo, que estamos rociados. Y es una intercesión bien preciosa que está todos los días. Amén. No nomás, en ese mismo versículo, no nomás dice que los despidió a los discípulos, sino también subió a orar y claramente dice, y se allegaba la noche. Entonces él sabía que venía, que no nomás es la prueba que Él nos pone, sino también se acercaba. Anteriormente hablábamos sobre la oscuridad, hablamos sobre las tinieblas, sobre la noche. Amén. Y aquí vemos cómo Él sabe que se acerca prueba para sus discípulos. Por eso es de que no los dejaba solos. Sí, es bien tremendo porque realmente sin Él nada somos. Amén. Entonces sin Él vamos a cometer muchos errores, pero por eso gracias a Dios que nos dejó el hermoso Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad, que nos va a guiar a la justicia, y que aún Él, si nosotros hemos fallado, Él nos va a redarguir para que nosotros nos arrepintamos y no quedemos a la mitad de la prueba, sino que caminemos en santidad, en consagración, que eso es lo que el Señor pide, porque sin santidad nadie le va a poder ver al Señor. Amén. Y aquí también podemos ver, si podemos dar un ejemplo. Esto es algo parecido como a Job, cuando le decía el Señor a Luzbel, mira, ves a mi siervo. Nuevamente también el Señor nos cuida, nos ve de lejos, pero siempre mantiene su mirada en nosotros. Aquí también vemos cómo en el siguiente versículo, en ese mismo versículo dice el 24, que las corrientes azotaban o las olas azotaban la barca, y Él está viendo lo que está sucediendo. Y ahí como vemos cómo el Señor nos guarda de todo. Así es, tremendo. Y dice que tremendo porque los vientos contrarios, a mí me llamó la atención esa palabra vientos, y está hablando de espíritu, se utiliza en penuma, que significa espíritus. Entonces ya cuando uno empieza a entender lo que las olas, está hablando de batallas espirituales que tiene uno en el transcurso del camino. Cuando uno viene a los pies de Jesús, entonces hay batallas porque uno se encuentra con vientos. O a veces hay gente que tiene experiencias sobrenaturales y algunos de ellos son espíritus que a veces están molestando. Por ejemplo, vemos como a veces la famosa
se acostó el muertito, dicen, hay un dicho que dicen allá que se acostó el muertito, y eso sucede cuando una persona está dormida y de repente siente como que alguien se le pone encima y quiere despertar y no puede, y no puede. Entonces son espíritus, y más tremendo es porque se refería cuando hablaba de los vientos que golpeaban la barca, estaba hablando de vientos de doctrina. Entonces allí son doctrina de espíritus. ¿Qué pasa? Yo sé que usted se recordarán algunos tiempos atrás donde se levantaban hombres, por ejemplo, un hombre que se había levantado en San Diego, me recuerdo, hace algunos tiempos, como en el 2000 más o menos, se levantó un hombre diciendo que él era el Mesías y empezó a hablar palabras doctrinales que según él decía que Dios le había dado, pero al final usted se ha de recordar que al final se suicidaron él y un grupo que le seguía. Entonces las doctrinas de demonios regularmente llevan a muerte. Y eso es lo que, por eso cuando ese tema es tan precioso, porque el Señor mantiene tu mirada en ti. Entonces el Señor, cuando tú tienes temeroso y le adoras al Señor de corazón, entonces el Señor tiene un cuidado especial para ti. Por eso si tú no le conoces a Cristo, te hago la invitación para que le abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar a vivir en tu vida. Porque realmente se ve el poder de Dios, cómo nos guarda, cómo nos cuida, cómo nos protege. Así como miraba esta batalla que estaban teniendo los discípulos en la barca, esos vientos que golpeaban la barca, que casi sentían como que se volteaba. Pero cuando vino el Señor y los vio, es donde vemos el cuidado de Él. Amén. Sí, porque no nomás, nuevamente, eran las olas y eran los vientos. Y todo era en medio de la oscuridad. Pero también lo importante de esto, el versículo 25, vemos que dice a la madrugada, a la cuarta hora. A la cuarta hora, a la cuarta vigilia. Amén. Y fíjese que es algo bien impresionante porque en la cuarta vigilia hay moveres espirituales. Por ejemplo, miraba que en Éxodo, cuando el Señor, el Señor estaba liberando el pueblo de Israel, dice que como en la mañana, como el rayar del alba o al amanecer. En una versión dice el amanecer y dice que el Señor levantó columnas de fuego para librar al pueblo de Israel del faraón. Y nosotros si seguimos viendo, nosotros vemos un mover espiritual. Por ejemplo, a Daniel, al rey Nabucodonosor, él tuvo sueños en la madrugada y tuvo miedo. Pero vemos un Daniel que también en el capítulo 10 también vemos a este hombre Daniel que el cual tuvo una visión. Y dice que cayó un terror nocturno, un terror, y lo que hizo fue que él solo confió en el Señor, pero las personas que estaban alrededor de él, ellos no pudieron soportarlo, sino que salió, y en eso lo tocaron de un hombre, dice esta versión que estaba leyendo, tocó y se levantó, y ya le dio las fuerzas. Pero hay moveres espirituales como en la cuarta vigilia. Inclusive usted puede ver una de las promesas que dice que el que está velando, como en la cuarta vigilia, dice que viene como ladrón en la noche. Hablando de Jesucristo en su segunda venida. Y dice que va a venir y más o menos menciona acerca de la vigilia, de la cuarta vigilia. Amén. Y sabemos que en la cuarta vigilia... Aquí vemos cómo el Señor se mueve sobrenaturalmente sobre sus escogidos, sobre sus discípulos. Amén, así es. Y es tremendo, es bien tremendo porque Él por misericordia, Él nos está guardando. Tal vez nosotros no podemos en plenitud saber qué es lo que se mueve a esas horas, porque nosotros, mire, si usted revisa la Biblia, cada vez que se menciona de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, hay un mover espiritual que a veces nosotros ignoramos, pero que pues hay una actividad muy fuerte, muy fuerte. Inclusive tuve una mala experiencia, porque había un programa que a mí me gustaba ver a esas horas, como a las 3 de la mañana empezaba ese programa. Entonces un día
un día, sí que Dios me dio una lección. Ese fue cuando recién empezaba los caminos, hace muchos años. Entonces pasaba de que cuando estaba terminando el programa, de repente la pantalla de la televisión se puso en negra y se escuchaba y se miraba la silueta de una mujer. Y entonces empezó a hablar la mujer, me dio escalofríos, empezó a hablar la mujer, decía que esta era la hora en que muchos espíritus, había actividad espiritual, se estaban soltando y estaban yendo a ver dónde podían molestar. Entonces yo fíjese, corrí a apagar la televisión, la desconecté de la corriente, pero me di cuenta que la mujer todavía seguía ahí. Y estaba prendida, y la televisión estaba prendida y yo temblando de miedo, dije, no más vuelvo yo a hacer eso, pero es una gran lección que permitió Dios que me pasara eso para poder entender los moveres espirituales que hay en la cuarta vigilia. Entonces yo dije, así como el Señor tiene promesas para la cuarta vigilia que se van a manifestar, el reino de las tinieblas trata de confundir al hombre. Y por eso se utilizan los vientos de doctrina, para poder confundir al hombre, para que no se consagre, para que no busque la santidad. Amén. Y es lo que quiere Dios, que busquemos la santidad. Y así como tu ejemplo, eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Según aquí lo que estaba sucediendo, Amén. Vemos como las diferentes olas, los diferentes vientos, lo que estaba sucediendo, lo único que estaban haciendo era que tuvieran temor, que tuvieran miedo, que se turbaran, que olvidaran los propósitos de Dios. Amén. Porque, ¿cuál era el propósito de estos discípulos? Llegar al otro lado. Predicar, hacer su trabajo, lo que el Señor les había mandado hacer. Amén. Sí, es bien tremendo, porque entonces vemos con esos estorbos y ahí sí que el Señor tenga misericordia. Por eso que a veces nosotros decimos, tuvimos una pesadilla, y es por la razón de que hay moveres espirituales. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, tenemos que velar. Nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia que nos está invitando para que nosotros estemos velando. Mismo el Señor, Él nos da la muestra que Él se retiró del grupo para ir a orar, para ir a estar de vigilante, porque Él sabía lo que iba a venir. Y entonces por eso que Dios quiere que nosotros estemos como vigilantes. Como dice la Escritura nos habla acerca de que quién no sabe si que va a venir el ladrón. Lo espera y atento, lo espera, y cuando entra lo amarra y lo echa afuera, pero estaba vigilando. Entonces nosotros tenemos que aprender a vigilar, porque el Señor conoce nuestro futuro. Entonces Él sabe el tiempo, lo que nosotros vamos a pasar. Él ya lo vio, Él ya lo miró. Entonces, y fíjate que tremendo va, porque las sobrenaturales que se están moviendo. Entonces, dice, los discípulos lo ven en el mar y se turban, teniendo miedo, y pierden el control de sí mismos. Lo espiritual turba y atemoriza a los que no caminan en lo sobrenatural. Que eso es bien tremendo. Amén. Porque hay muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales y a veces viven confundidos. Eso es lo tremendo. Y hemos platicado de una persona, de una mujer que tuvo una experiencia sobrenatural, pero no quiso nada con el Señor. Eso es lo que a mí me asombró. Y ella sabía, y ella decía que ella iba camino al fondo de la tierra, en donde dice que escuchaba maldecir, que seres maldecían, y ella iba para allá, y Dios le dio la oportunidad a ella para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Sí. Mejor tuvo miedo, y mejor dijo, no, mejor así me quedo como estoy. Y de ahí no paso, y así se quedó. Y por más que le estuvimos platicando acerca del arrepentimiento, del nuevo nacimiento y todo, pero no, aún así no quiso reconocer a Cristo como Salvador. Y ella dice, yo creo en Dios, pero hasta ahí, me dice. Sí. Qué triste. Sí, pues aquí vemos que los discípulos en el versículo 26, como aún viendo lo que estaba sucediendo, vemos que nuevamente están turbados, están atemorizados.
ven a su creador y piensan que es un fantasma, todavía le temen. Así es. ¿Qué les tiene que llamar la atención? En el versículo 27. Sí, fíjate que qué tremendo porque imagínate cuando uno tiene una experiencia con Dios, qué rico se siente cuando uno ha entendido el poder de Dios y las manifestaciones de Cristo. Es rico porque uno se deleita y siente paz, siente alegría, dice, Señor, por fin te estoy viendo. Pero aquellas personas que tienen miedo no pueden deleitarse en esa actividad de bendición de la presentación del Hijo de Dios a su vida. ¡Qué tremendo! Amén, sí. Te digo aquí en el versículo 27, Jesús los amolesta, dice, no tengan miedo, soy yo. Les tiene que recordar nuevamente. Y fíjate qué tremendo porque a veces el Señor amonesta y a veces yo estaba viendo anoche, justamente estaba viendo que varios ejemplos donde el Padre amonestaba al pueblo de Dios para que si los amonestaba es porque el pueblo estaba tomando otro rumbo. Así como ellos tenían, y es para que su alma, es para salvar a su alma, fíjate lo tremendo. Vi varios ejemplos y todos los ejemplos que yo miraba en la Biblia, yo miraba que todos era para guardar su alma. Para guardar su alma. Entonces, ¿qué hace el Señor en esta manifestación? Que cuando ellos ven que se asustan y cuando, como es esta versión, esa es la versión que yo estaba leyendo, la Kadosh, versión Kadosh, y me llama la atención esa porque dice que aquí gritaban los de asustados. Dice y gritaban su fantasma y se pusieron a gritar en esta versión, dice, de la Biblia Kadosh, dice que se pusieron a gritar de sustos. Ya me imagino cómo han de haber estado. Y el Señor los empieza a amonestar. ¿Por qué? Porque empezó a ver su falta de fe, empezó a ver que todo lo que habían visto, los proezas, los milagros que habían visto que Jesús había hecho, aún así ellos no tenían esa fe. Y viendo, eso es lo tremendo que estaban viendo. ¿Cuál sería la esencia de vivencia de ellos? Que miraban cuando Jesús caminó en el mar, que cuando se manifestaba el Señor, que cuando cambió el agua en vino, y esas cosas sobrenaturales, y aún así dudaban. Amén. Eso es lo tremendo, por eso Dios tiene que amonestar, porque a veces la falta de fe hace que el hombre se desvíe del camino y del propósito de Dios a su vida. Amén, y pues literalmente eso es lo que busca el enemigo, porque ellos tenían a dónde ir, ya tenían su meta, tenían que llegar al otro lado. Amén. Y entonces vemos que como el enemigo, ese es el propósito del enemigo, desviarnos, turbarnos, darnos miedo. Así es. Y pues el Señor cada vez que ve que nosotros nos estamos apartando de nuestra meta, Él tiene que volvernos a llamar. Así es. Y aquí vemos exactamente eso es lo que estaba sucediendo. Y es amonestarnos, nos tiene que amonestar, porque si no nos amonesta, nosotros cambiamos el rumbo y después el Señor empieza el trato. Entonces viene como leemos al principio. Entonces el Señor nos tiene que dirigir a la prueba para hacernos volver al camino. Por eso el Señor nos habla en las sendas antiguas, que mirad cuál es el camino justo, verdadero, y andad en él. ¿Por qué? Porque a veces el hombre busca las cosas más fáciles de hacer y muchas veces no es el propósito de Dios, sino que dices, oh Señor, si tú sigues ese camino, te vas a desviar y te puedes perder. Mejor te pongo en prueba y te regreso a las sendas antiguas y para que empieces a caminar con santidad y consagrándote. Pero bueno, ya el tiempo aquí de verdad que vuela rápido y vamos a hacer una oración de fe. Por si tú no conoces a Cristo, te hacemos la invitación para que le abras tu corazón. El Señor tiene grandes cosas para ti. Solamente lo único que tú tienes que hacer es repetir estas palabras que nuestro hermano Carlos va. Amén. Padre, en esta mañana me acerco Señor, delante de ti, en el te nombre pido de que entres en mi Jesús, corazón, Padre que cambies Santo. mi vida, que me hagas una nueva criatura, Sí, Señor. que tú seas mi único y suficiente Salvador. Amén. Yo sé que las cosas son diferentes, yo sé que las cosas han cambiado desde el momento que yo escuché tu voz, Sí, Señor. y yo sé que me estás hablando a mi corazón.
Entonces en esta mañana, Jesús. entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo sé que ha habido diferentes corrientes, diferentes oídos de gente que me han hablado, pero yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Entra a mi corazón y lléname de ti. En nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Gracias, Amén Señor. y amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que eres bienvenido al reino de Dios, bienvenido a la familia de Cristo. Dios tiene grandes cosas para tu vida y el Señor te mantiene su mirada en ti. Así que Dios te bendiga y te invitamos para la próxima. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde.